Hola, muy buenos días. Namaskar, soy Jorge Jandavaca. Voy a compartir contigo unos momentos, colocar para que puedan participar con su opinión. Vamos a compartir unas semillitas de conciencia. En este caso, voy a referirte unas historias que pueden ayudarte a tu comprensión, que pueden ayudarte en el buen sentido del término a cambiar tu vida. Con las historias de un increíble y gran idiota, el Mullah Nasruddin. Luego te explico quién es el Mullah Nasruddin y de repente alguna referencia breve acerca del por qué idiota, ¿no? Entonces, escucha esta historia con el oído que está detrás del oído. Además, esta historia nos deleita a quienes amamos la creatividad. Luego, como digo, voy a referir quién es el gran Mullah Nasruddin. Comienzo con una historia. Recuerda el sentido del humor, el sentido de la creatividad, además de la imaginación, la percepción visual espacial, ¿sí? La creatividad la destaco, pero igual. También sede del inconsciente, ¿sí? Estoy hablando del hemisferio cerebral derecho llamado no dominante o llamado cerebro holístico, ¿no? Ese del orgasmo también, de la espiritualidad, también. Bueno, esta historia comienza, bueno, se llama, ¿saben de qué les voy a hablar? ¿Saben de qué les voy a hablar? Esta historia comienza cuando el Mullah Nasruddin llega a un pequeño pueblo en algún lugar lejano del Medio Oriente. Y era la primera vez que estaba en ese pueblo. Y una multitud se había reunido en un auditorio para escucharle. Nasruddin, que en verdad no sabía qué decir, porque él sabía que nada sabía, se propuso improvisar, porque él la estaba pegando de sabio, ¿no? Me parece a algunos que se la pegan de sabio, de iluminado, de coach. Él estaba pegando de sabio. Así es que, con el auditorio reunido, él tenía, le habían pintado la reputación de sabio que él manejaba por imagen y le tocaba hablar. Imagínense, una gran multitud, tú vas a hablar y prácticamente no sabes nada. Entonces, pensó cómo salir del atolladero, cómo improvisar, qué hacer. Y se le ocurrió. Entró muy seguro, se paró frente a la gente, abrió las manos y dijo: supongo que si ustedes están aquí, sabrán qué es lo que yo tengo para decirles, sabrán de qué les voy a hablar. La gente dijo: no, no, ¿qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos, háblanos, queremos escucharte. Nasruddin guardó unos segundos de silencio y luego contestó: si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Dicho esto, se levantó y se fue.
La gente se quedó sorprendida. Todos habían venido esa mañana para escucharlo. Y el hombre se iba simplemente diciéndoles eso. Habría sido un fracaso total si no fuera porque uno de los presentes, nunca falta uno, ¿no? Mientras Nasrudin se alejaba, dijo en voz alta: ¡qué inteligente! ¡Qué inteligente! Y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otro dice ¡qué inteligente! Para no sentirse menos, para no sentirse un idiota, uno repite sí, claro, qué inteligente. Y entonces todos empezaron a repetir qué inteligente, por Dios. Hasta que uno añadió, sí, muy inteligente, pero muy breve. Y otro agregó, tiene la brevedad y la síntesis de los sabios. Porque tiene razón. ¿Cómo nosotros vamos a venir acá sin tener la mínima idea de lo que venimos a escuchar? ¡Qué estúpidos que hemos sido! Hemos perdido una oportunidad maravillosa. ¡Qué iluminación! ¡Qué sabiduría la de este hombre! Vamos a pedirle que nos dé una segunda conferencia. Entonces fueron a ver a Nasrudin. La gente había quedado tan asombrada con lo que había pasado en la primera reunión que algunos habían empezado a decir que el conocimiento de él era demasiado para reunirlo en una sola conferencia. Y se lo dijeron. Nasrudin le respondió, no, es justo al revés, están equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia. Jamás podría dar dos. La gente dijo, qué humilde, qué humilde. Y cuanto más Nasrudin insistía en que no tenía nada para decir, con mayor razón la gente insistía en que querían escucharlo una vez más. Finalmente, después de mucho empeño, de mucha insistencia, Nasrudin aceptó dar una segunda conferencia. Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de reunión y había más gente aún que la vez anterior. Sabían del éxito de la conferencia primera, se habían pasado la voz, que era un tipo muy genial, con una capacidad de síntesis absoluta. Lo cierto es que Nasrudin se paró frente al público, guardó unos segundos de silencio, abriendo las manos, insistió con su técnica. Supongo que ustedes ya sabrán qué he venido a decirles. La gente estaba avisada para cuidarse de no ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia. Así es que dijeron, sí, claro, por supuesto que lo sabemos. Por eso hemos venido. Nasrudin guardó silencio, bajó la cabeza y entonces añadió, bueno, si todos ya saben qué es lo que vengo a decirles, yo no veo la necesidad de hablar, no veo la necesidad de repetir aquello que ya saben. Se levantó y se volvió a ir. La gente se quedó estupefacta, porque aunque ahora habían dicho otra cosa, el resultado había sido exactamente el mismo. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Cuando escucharon que había dicho brillante, el resto pues comenzó a decir, ¡qué maravilloso! Sí, claro, este es el complemento de la sabiduría de la primera conferencia. ¡Qué maravilla! ¡Qué espectacular! ¡Qué sensacional! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hasta que alguien dijo, sí, pero mucha brevedad. Es cierto, se quejó otro. Capacidad de síntesis.
justificó un tercero. Y enseguida se oyó, queremos más, queremos escucharlo más, queremos que este hombre nos dé más de su sabiduría. Entonces, una delegación de notables fue a ver a Nasruddin para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia. Nasruddin dijo que no, que de ninguna manera, que él no tenía en absoluto conocimiento para dictar 3 conferencias y que además ya tenía que regresar a su ciudad de origen. La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez por sus ancestros, por su progenie, por todos los santos, por Alá, por lo que él quisiera, por lo que él más quisiera, que dictara una tercera conferencia. Aquella persistencia lo persuadió y finalmente Nasruddin aceptó, temblando, pero aceptó dar la tercera y definitiva conferencia. Por tercera vez llegó a la sala, al auditorio, se paró frente al público, que ya eran multitudes, se habían pasado la voz. Guardó silencio, separando las manos, les dijo, supongo que ustedes ya sabrán de qué les voy a hablar. La misma pregunta. Esta vez la gente se había puesto de acuerdo. Solo el intendente del lugar contestaría. Y este hombre que estaba en primera fila dijo, sí, algunos sí saben y otros no. En ese momento, un largo silencio estremeció el auditorio. Todos, incluso los jóvenes, siguieron a Nasruddin con la mirada. Todos expectantes, anhelantes, para escuchar la respuesta. ¿Qué iba a hacer el tal Nasruddin? Entonces, el mulaj, el maestro, respondió, si algunos saben los que le voy a hablar y otros no, entonces repitió, en este caso, los que saben, cuéntenle a los que no saben. Se levantó y se fue. Continuamos con la historia entonces. ¿Quién es el mulaj Nasruddin? Brevemente voy a hablar de él. El ilustre idiota. Insisto, la palabra idiota tiene una connotación muy diferente, ¿no? Se dice que, bueno, en la antigua, ¿no? En la antigua Babilonia habían, qué sé yo, un grupo de gente, ¿no? Que hablaba de la ciencia del idiotismo, siquiera 4000 años atrás, ¿no? Entre comillas, que solo debía ser hablada por gente iniciada, ¿no? Un significado simbólico que habla de niveles de realización de la conciencia, etc. Lo cierto es que esa palabra, pues, como digo, tiene 2 significados y a los sufis a veces se suelen llamar los idiotas de Dios. El sufismo es el camino místico del Islam, ¿no? O es el camino del amor. Y ellos ilustran muchas cosas, hablan para el oído que está detrás del oído. El sufismo busca el despertar, la iluminación, fundamentalmente desarrollando la comprensión en base a historias. El mulaj Nasruddin, o como lo llamaba el gran maestro de maestros, Georgi Ivanovich Gurdjieff, él lo llamaba Nasr-Erdin, en una obra que tiene, esas que sacuden, que se llama Relatos de Belcebú a su nieto.
Lo cierto que es un personaje de tradición popular sufi, es una especie de héroe contestatario o antihéroe, ¿sí? Es un antihéroe dentro del Islam, porque el Islam, ustedes han visto, tradicional, es ortodoxo, cerrado, llega al dogma, en casos extremos al fanatismo. Y totalmente opuesto es el lado místico, interno, esotérico, psicológico, de ahí vienen psicologías espirituales, que es en la que se habla del camino del amor, ¿no? Al Mullah Nasruddin también se le llama el Quijote Sufi, y sirven para ilustrar, introducir las enseñanzas sufi, ¿no? Nasruddin, Nars Erdin, que es el origen de la palabra, significa victoria en la fe, y el Mullah o Mullah significa maestro. Y él pues protagoniza una serie de historias, cuentos, aventuras, anécdotas, tiene diferentes roles, ¿no? Como algunos cómics, que es un personaje que actúa pues de modo diverso, hay veces es un sabio, hay veces es un idiota, hay veces es un tendero, hay veces es un comerciante, en fin, cambia y cambia, ¿no? Sabio, mendigo, juez, maestro, tonto, en fin, muchos, tiene muchas connotaciones. Pero, insisto, cada una de estas historias está hecha para ser escuchada con el oído que está detrás del oído, dirigidas, repito, al hemisferio cerebral derecho, no dominante. ¿Para qué? Para atravesar la resistencia natural de la mente lógica ante ciertas enseñanzas, ¿no? Y obviamente con un alto sentido del humor, el empleo, repito, ya lo dije, de paradojas, absurdos, imposibles, etcétera. La misión es activar el hemisferio cerebral derecho, ¿no? O no dominante. Y a la vez inhibir el hemisferio dominante o el hemisferio izquierdo, lógico, ¿no? En fin, estas historias del Mullah Nasruddin, sobre todo las sufis en general y sobre todo, digo, la del Mullah Nasruddin, fueron popularizadas aquí en Occidente por un gran maestro llamado Idris Shah. Idris Shah. Bien, entonces vamos con otra historia de este Quijote islámico, ¿no? Vamos con otra historia. Son varias, una breve para ir terminando, y de repente continúo el lunes, porque mañana no va a haber, ¿no? Mañana no va a haber Semilla de Conciencia. Mañana no va a haber. Bien, vamos con otra historia del Mullah, ¿no? La mujer perfecta. ¿Mm? Ya le dije, escucha con el oído que está detrás del oído. Rompe la resistencia lógica, prejuiciosa. Esas son las historias, esa es la riqueza. Bien, la mujer perfecta. En una reunión, en medio del relajo, en medio de las copas, del vino y de los tragos, Nasruddin conversaba con un amigo. Y el amigo le pregunta y le dice, entonces, ¿nunca pensaste en casarte? Sí pensé, respondió Nasruddin. En mi juventud resolví buscar a la mujer perfecta. Y lo hice. Crucé el desierto. Llegué a Damasco y conocí a una mujer muy espiritual y muy linda. Pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo, de las cosas materiales, ¿no? De la sensualidad. Y eso, amigo mío, es algo necesario. Luego continué viajando y fui a Isfahán. Allí conocí a una mujer que conocía el reino de la materia, ¿no? El reino de la sensualidad.
Y tenía también espiritualidad, pero no era muy bonita. No era bonita en realidad. Entonces resolví ir hasta el Cairo. Viajé mucho tiempo, pero llegué al Cairo. Y busqué hasta que por fin encontré a una mujer hermosa, espiritual, conocedora de la realidad material, bella, hermosa, sensual, espiritual, profunda. Y la conocí. Y fui a cenar a su casa una vez. ¿Y por qué no te casaste con ella? Y le preguntó el amigo con curiosidad. Ah, compañero mío, dijo Narudín, lamentablemente ella también buscaba al hombre perfecto. Y esta historia, voy a no interpretarla, pero darle un pequeño toque. Eso nos pasa en la vida cotidiana. Nosotros estamos exigiendo a los demás, de algún modo, valores, perfección, eficacia, ¿no? Que sea honesto, que sea transparente, que sea inteligente, que sea buena persona, que sea trabajadora, diligente, en fin, de algún modo, ¿no? Tenemos eso en nuestro imaginario. Entonces nos relacionamos con las personas y siempre estamos inconsciente o conscientemente a la búsqueda, a la caza, ¿no? De personas talentosas o de los talentos de la persona. Siempre estamos ahí. Y siempre juzgando y muchas veces prejuzgando. Pero nunca nos hemos puesto a tener un mínimo de autoanálisis, un mínimo de autoindagación, un mínimo de dirigirnos hacia adentro y mirar y darnos cuenta que los otros también están exigiendo eso de nosotros. De algún modo esa historia, ¿no? De algún modo esa historia ayuda. Me despido entonces, un abrazo grande, namaskar, que estén bien, que estén en paz,
que estén en dicha